Padre celestial, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, soberano y sabio Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por Cristo, Señor, por cuanto a ti te complació, Padre, que en Él habitase corporalmente toda la plenitud de la deidad. Que Dios tan grande tenemos, Señor, que Salvador tan grande nos ha dado. Es en Cristo Jesús que te ruego que envíes tu Santo Espíritu para edificar a tu iglesia, para presentar la palabra de una forma, Señor, que te des gloria a ti mismo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Voy a leer un texto que está en Apocalipsis 13. Voy a comenzar en el versículo 16. Otra cosa que es importante, estos estudios tienen demasiados textos. Se citan muchos versículos, muchos capítulos de la Biblia. Solamente les recomiendo que si después quieren, yo les puedo pasar el bosquejo, o si quieren solamente anotarlos, porque no puedo esperarlos a que vayan, porque tendría yo que prácticamente no avanzaría. Es algo muy cargado de versículos, de capítulos. Vamos a basar todo este sermón en un texto que es en Apocalipsis 13, 17. Ahí van a ser basados los dos sermones, en ese solo versículo del 17. Pero vamos a comenzar del 16 para poner un poquito más contexto. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y aquí está nuestro texto. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La marca, el nombre o el número de la bestia. Tres cosas. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ir directamente al tema. La primera parte del sermón lo voy a desarrollar de esta forma. Vamos a identificar las tres bestias de Apocalipsis. Las dos que están en Apocalipsis 13 y la que está en Apocalipsis 12. Ya teniendo identificadas estas tres bestias, vamos a ver las principales tres caras del anticristo, y después vamos a ver en la segunda parte los múltiples derivados que salen de ellas. Pero primero vamos a verlo en esta forma. Ya saben, la idea es esa: mostrar que el anticristo tiene muchas caras, no lo podemos encajonar en una sola persona, y para hacerlo primero debemos identificar estas tres bestias de Apocalipsis. Así que comenzamos con la primera y vamos a verlo en Apocalipsis 12, ahí se encuentra la primera. Voy a comenzar en el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y como más adelante dice que esta mujer clamaba con dolores de parto para dar a luz un hijo, siempre la ha identificado con la Virgen María. Nosotros ya vimos que la identificación no es eso, simplemente se trata el pueblo de Dios, la iglesia primitiva. El versículo que lo prueba es Génesis 37, versículo 9, un sueño que tuvo José. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Su padre le da la interpretación. Su padre Jacob, inspirado por el Espíritu Santo, le dice en el Génesis 37, 10: y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, el sol, y tu madre, la luna, y tus hermanos, las estrellas, a postrarnos a tierra delante de ti? Entonces vemos cómo las escrituras se interpretan con las escrituras. Esta es
la regla hermenéutica de oro para interpretar el Apocalipsis. La otra sería cómo debemos interpretar el libro de Apocalipsis, como lo interpretó Cristo y los apóstoles. ¿Por qué lo debemos interpretar si está en el Nuevo Testamento? Porque es un lenguaje profético y tiene muchos símbolos. Así que esta mujer que vemos aquí ya está siendo identificada como el pueblo de Dios, como Israel. Seguimos adelante. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Aquí dicen, no, pues le digo que es la Virgen María, porque, pues sí, es precisamente de este pueblo, es que el profeta Isaías decía, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo. De este pueblo de Dios esperaba esto. María es hija de David, igual que José es hijo de David. Así que Cristo tenía que nacer de María, y sí está hablando de Jesucristo. Así que vemos aquí, vamos a ver un conflicto. Los inicios de este conflicto entre el hijo de la mujer y esta bestia se generan en Génesis 3:15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, la víbora, y la simiente suya, la mujer. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el carcañá, Satanás. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos. Y aquí vemos a esta mujer clamando con dolores de parto para dar a luz un hijo varón. Es precisamente la simiente de la mujer, Cristo, como lo dicen las Escrituras, que Cristo es la simiente de Abraham. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí está la primera bestia. Es interesante analizar este estudio porque este dragón escarlata, rojo, es purros, es un rojo vivo, es la palabra griega que describe esto. Este color, este es un dragón. Muchos teólogos y teólogos serios lo identifican con la bestia de Apocalipsis 13 que vamos a ver ahorita, pero no lo es, porque tiene mucha similitud en eso. Y aquí vemos ahorita que este no es esa misma bestia. Esta bestia viene siendo la misma de Apocalipsis 20, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esta sí es la misma bestia. Este es el dragón, la serpiente antigua, llamada diablo y Satanás. Y es la misma serpiente que el apóstol Pablo tenía miedo que engañara al pueblo de los gentiles, como engañó en aquel tiempo al pueblo de Dios. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, la serpiente antigua llamada el diablo y Satanás, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que esta bestia dice que tiene 7 diademas o coronas. Esto es lo que la identifica con un rey o príncipe o con dioses. Vamos a seguirla identificando. En 2 de Corintios 4:4 dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Porque muchas veces cuando tratamos de identificar a Satanás con un dios o con un príncipe o con un rey, dice uno, pero ¿por qué? Si el único rey de reyes es Cristo. Exactamente, pero el adversario de Cristo también es príncipe, también es rey y también es Dios. Dios como quiera que sea, así y la misma Biblia lo dice, no lo estamos inventando, como lo estamos viendo aquí en 2 de Corintios 4:4, en el cual el Dios, entre comillas, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Aquí se presenta como Dios, la Biblia lo presenta. Efesios 2:2 dice, los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe. Por eso coronas, por eso diademas, de la potestad del aire. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe otra vez de este mundo será echado fuera. Esta es la identificación de sus coronas. Ya vimos la parte de los cuernos, significa poder,
Y vamos a ver ahorita todo lo demás, las identificaciones demás. Esta bestia es diferente de la bestia de Apocalipsis 13 porque dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí lo vemos en esa guerra que se anunció en Génesis 3:15. Aquí la vemos frente a frente. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. La tercera parte significa muchísimos ángeles caídos que se vinieron con él, pero aún comparados con los que se quedaron, son pocos. Dice, y los arrojó sobre la tierra. Esto lo hizo el dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y aquí lo vemos parado frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y siempre vemos este conflicto, esta guerra que siempre se dio. Lo vemos luego nace el primer hijo de Eva, Caín, y luego se apodera de él. Y por medio de Caín mata a Abel. Y sigue todo el tiempo haciendo estragos durante toda la historia de las Escrituras. Lo vemos actuar en diferentes formas. Lo vimos en Egipto matando a todos los niños para que el pueblo de Dios no creciera. Lo vimos con Herodes también haciendo matanza de niños. Lo hemos visto actuar por todo el tiempo, tratando de impedir que el Mesías cumpliera su obra para que no le aplastase la cabeza, como lo dice aquí el texto. Así que este mismo es el cuerno pequeño de que hablaba Daniel, y lo digo aquí porque el cuerno pequeño sabemos que es el anticristo, y al ser el anticristo entonces quiere decir que es la bestia que sale del mar y no porque dice Daniel 8:10, dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Esto es interesante, pero a mí no me gusta sacarle la vuelta. Este texto echa por tierra decir que esta bestia es otra y que aquella es una. ¿Por qué? Porque todos los teólogos están de acuerdo que el anticristo es el cuerno pequeño. Nadie duda de eso. Así que si el anticristo es el cuerno pequeño, entonces aquí estamos diciendo que el dragón no es la bestia que sale del mar. Tenemos un problema. Tenemos un problema, por eso es que le estoy diciendo estudio las múltiples caras del anticristo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo al imitador, al antagonista que se opone a Cristo, pero a través de la imitación. Anticristo significa en contra de, en vez de, o sea, ataca a ese enemigo, pero imitando. Es la forma que él ataca. Así que lo vemos aquí de esta forma, claro, si no supiéramos que está haciendo esto, nos confundemos. ¿De qué forma? Precisamente lo que dice, lo que estaba leyendo ahorita que oré, ahorita que hice la oración. En Colosenses 1, dice la palabra de Dios en el versículo 19, por cuanto al Padre agradó que en él habitase toda la plenitud. Pero dice en 2:9, corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente. ¿Saben lo que significa corporalmente, verdad? Toda la plenitud de la deidad. O sea, Cristo mismo es el Padre, Cristo mismo es el Hijo. La imitación del anticristo hace exactamente lo mismo. Por eso no ven cuando se presenta como falso profeta, cuando se presenta como el anticristo o cuando se presenta como el dragón, que es el diablo. Y por eso lo estamos tratando de descubrir de esta forma. Y cuando vayamos avanzando le vamos a ir viendo más las caras. El 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí es donde Cristo gana. Al morir Cristo y cumplir su obra y subir al cielo es donde Satanás es expulsado. Satanás es expulsado. Y ya para que no engañase más a las naciones del cielo, es esta lucha que vieron, donde es arrojado a la tierra y se trae la tercera parte de los ángeles. Y al llegar aquí a la tierra, obviamente, como ya Jesucristo es tomado para el reino, aquí fíjate lo que nos dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Antes de esto,
el acusador siempre estaba acusando. Lo vemos en el libro de Job, cómo subía a acusar a los hermanos. Lo vemos en el libro de Zacarías 3, donde el sumo sacerdote Josué estaba siendo acusado por Satanás, estaba al lado para acusarle. Vemos cuando el arcángel Miguel le dice: Dios, Jehová te reprenda, Satanás, por eso. Así que vemos aquí en el 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Son las mismas palabras que vemos a Cristo diciendo en Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozos diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cristo le da la respuesta porque eso es posible. Dice Jesús en el 18: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta es lo que Cristo vio aquí. Ven cómo la Biblia se va interpretando sola. Apocalipsis 20 nos habla más de esta bestia. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Otra vez sinónimos, diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, para que no engañase más a las naciones. Así que Satanás, como la serpiente antigua, está atado, pero no está inutilizado, está atado para que no engañe a las naciones. No pueden pedir que el evangelio se siga extendiendo y que el pueblo de Dios conozca la verdad. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. Así que vimos nosotros que esta cadena, este encadenamiento de Satanás, lo explicamos hace tiempo. No es el caso ahorita explicarlo en detalles, pero sí vale la pena decir que Satanás está atado. Esto significa que está atado. ¿Qué es lo que lo ata? Obviamente ninguna cadena puede atar a Satanás. Ningún candado lo puede encerrar. Lo está atando la palabra de Dios. Como cuando Dios le dijo en Job, le dijo Dios a Satanás: tócale los bienes, pero no lo mates. Así que le puso un límite a la cadena. Puedes tocar sus bienes, pero no lo mates. Luego le extiende la cadena. En la otra vez que intenta hacerle más daño. Dice, sí, pues el hombre daría todo lo que tiene por salvar su vida. Déjame tocarlo a él. Le dice el Señor: tócalo, pero no lo mates. Le extiende la cadena. Ahora, decimos nosotros, entonces Satanás es más obediente que nosotros. ¿Ustedes creen que Satanás le obedeció a Dios al decirle no lo mates? Sí le obedeció. ¿Por qué? Porque no lo podía matar. O sea, la palabra de Dios es una cadena. O sea, cuando Dios dice algo, ni Satanás la puede repasar. Si Dios le dijo no lo mates, no estaba Dios: ay, ojalá que no lo mate, ojalá que no lo mate. Dios no estaba así. Dios le dijo no lo mates y Dios puso algo, era intocable. Podía hacerle sufrir. Le pudo ver el cuerpo que él parecía que nunca iba a vivir más, con gusanos, la piel pegada a los huesos, pero no lo podía matar, no porque Satanás no quería, sino porque la palabra era como un candado, como una cadena. Llegas aquí, pero no me lo matas. Satanás obedece porque nadie puede pasar los límites de la palabra de Dios. Esa es la atadura que vemos nosotros aquí en las Escrituras. Así que seguimos adelante. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo, aquí vemos que es el diablo, ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Vemos que tiempos, 2 años, tiempo, 1 año y medio tiempo, 3 años y medio, los 160 días y los 42 meses es el mismo tiempo, es el tiempo de la batalla, de la venida de Cristo hasta que Cristo regrese en gloria. Ese es el tiempo donde la iglesia es perseguida, donde la iglesia tiene que cruzar ese desierto, donde tiene que pasar todas esas pruebas, pero Dios está con ella. Y ese es el tiempo que Satanás ataca a la iglesia. Aquí vemos, dice, entonces el dragón se llenó de la ira contra la mujer
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, los elegidos. Así que hasta aquí vemos la primera bestia identificada, la bestia de Apocalipsis 12. ¿Quién es? Es el diablo, es Satanás, el dragón, la serpiente antigua llamada el diablo y Satanás, el engañador. Ese es la primera bestia. Ahora vamos a identificar la segunda. Apocalipsis 13. De antemano les digo, esto es el anticristo. La segunda bestia que sale del mar es el anticristo, pero vamos a verlo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Ven? ¿Qué similar es esta bestia a la otra? ¿Qué similar es esta bestia a la otra? Así que vemos aquí, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. ¿La vio subir de dónde? Del mar. ¿De dónde sale esta bestia? Del mar. ¿Y qué es el mar? La misma Biblia lo dice Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿De dónde sale? De entre el pueblo. El anticristo, sabemos que es un rey, sabemos que es una cabeza de un imperio. ¿Y de dónde sale? De entre los hombres. ¿Por qué? Porque hace lo mismo, porque imita a Cristo. Cristo, para poder cumplir su obra redentora, para poder morir, porque como Dios no podía morir, tuvo que encarnarse y tenía que ser hombre para que muriera por nosotros, como lo dice Hebreos. Hebreos dice, porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres. Tenía que ser hombre, tomado de entre los hombres. Es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. O sea, tenía que ser hombre tomado de entre los hombres. ¿De dónde es tomado el anticristo? De las muchas aguas, de entre los hombres. Ya ven que todos los reyes son salidos del pueblo, por votaciones del pueblo, pero son salidos de entre los hombres, de entre el pueblo. Así que el anticristo no puede ser el dragón, porque el dragón es el diablo. Como el dragón no muere, el diablo no muere. Puede ser atado, puede ser todo lo que quiera, pero no muere. El anticristo es hombre, por eso puede morir. Esa es la diferencia, porque cuando venga el Señor lo matará con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Sé que esa es la diferencia. Vemos el versículo 2, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso. Aquí ya viene la descripción de esta bestia. Y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Aquí vemos esta bestia que se es identificada con 4 bestias, o sea, como si tiene las características de 4 bestias. Y esto está bien claro. Nosotros ya sabemos que todas estas bestias es un lenguaje simbólico, pero cuando lo interpreta la Biblia, ya solo tenemos una interpretación y una imagen de la bestia, como lo vemos en Daniel 7. Aquí nos lo aclara bien clarito las escrituras. Daniel 7, versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Siempre subían del mar, porque tenía que ser hombre. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Y se puso aniesta sobre los pies, se puso sobre los pies como hombre, a manera de hombre, porque era hombre. Era hombre, hombre diablo, pero era hombre. Y fue dado corazón de hombre. Le digo que era hombre. Y aquí vemos, y era aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, lo dice Daniel. Y luego en el 6 dice, después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo. Y viene la otra. Y después de esto miraba yo en la visión de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía 2 dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sombras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Por qué esta era tan diferente de todas? Era terrible en gran manera. Fue tan terrible. ¿Por qué? Porque primero
nosotros sabemos que identificando estas bestias, como lo vamos a ver ahorita, se trataba primero del imperio de Babilonia, después los medos y los persas, después los griegos, y esta cuarta era el imperio romano. ¿Y por qué era tan terrible? Porque a pesar de que los otros imperios fueron terribles y mataron mucha gente, esta bestia hizo algo tan espantoso, tan horrible, como azotar a Cristo, escupir a Cristo, decir blasfemias a Cristo, crucificarlo en una cruz. Mataron a Dios, mataron a aquel en el cual está toda la deidad y la plenitud corporal del Padre. Mataron a Dios encarnado. Fue terrible. No ha habido en la historia de la humanidad un mal tan grande como lo que le tocó hacer a esta bestia, al imperio romano. Y ahorita lo vamos a ver aquí. ¿Por qué estoy hablando de que esta bestia es el imperio romano? Clarito, ahorita lo vamos a ver. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, el cuerno pequeño es el anticristo, salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que 7 cuernos tenían ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. Siempre se identifica con el hombre. Así que aquí vemos, oigan esto. Me acerqué a uno de los ancianos y le pregunté la verdad, o sea, la interpretación acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Esto es lo que yo amo de las Escrituras. 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¡Wow! Esto era todo, Señor, eso es todo. Imagínate, tú volviéndote loco con tanto animal, uñas y todo, dientes y todo. Y se trata de 4 reyes. Y lo más grande de todo es que Daniel les tocó la mano a estos 4 reyes. Daniel no a los 4, pero a 3. Daniel los conoció. Es más, Daniel trabajó para ellos. Y le hicieron bien a Daniel también. Uno de ellos era Nabucodonosor, otro era Darío, otro era Ciro y el otro Belsasar. Trabajó para 4 anticristos, para 4 reyes. No alcanzó a conocer al imperio romano, pero para ellos trabajó Daniel. Dice, y veía yo que este pueblo hacía guerra contra los santos y los vencía. Esta es otra de las características del anticristo. Por eso este tema es tan delicado. Porque los santos son intocables. Los santos son unas personas prácticamente que siempre nos han dicho que estamos seguros. Pero lean las Escrituras, y si tenemos un enemigo que nos vence, y lo ha demostrado a través de toda la historia de la humanidad, es el anticristo. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos mató la iglesia? ¿Cuántos cristianos mató el imperio romano? A los leones, a las hogueras, los mutiló, los crucificó. Esos son los anticristos. A través de toda la historia ha habido muertes. Cuando decimos nosotros que los que mató el anticristo fueron los que mató el imperio romano, y luego cuando la iglesia los mata, ¿eso qué es? Ese es el falso profeta. Pero lo que hace el falso profeta y lo que hace el imperio romano viene siendo lo mismo. Porque el anticristo también en él habita toda la deidad de la maldad impía, como lo vamos a ver ahorita. Vemos aquí, los vence. Hasta que vino el anciano de días y se dio juicio. Los vence, sí, pero hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Los santos recibieron el reino. Porque al final de cuentas tenemos promesas de seguridad, sí. Porque todo lo que el anticristo nos puede hacer a nosotros es matarnos. Pero nunca impedir que vayamos al cielo. Ni nunca impidió eso la historia, ni lo hará. Pero ahorita, en este tiempo, si no fuera porque Satanás está atado, yo quizás no estuviera predicando estos sermones. Porque en el tiempo que Satanás estaba suelto, él impedía que se predicara el evangelio a las naciones. Él impedía que se le desenmascarara. Hoy mismo en día, ustedes no van a ver estos temas en las iglesias. Porque donde quiera que se paren y pregunten por el anticristo, van a encontrar una respuesta. Hermano, el anticristo se va a manifestar cuando la iglesia sea raptada. Usted va a estar en el cielo. Usted no se preocupe por él. Cuando él se manifieste, usted está en el cielo. Y hermano, la tribulación tampoco es para usted. Esa tribulación va a llegar, pero la iglesia va a ser raptada. Amén. Qué bonito. Pero eso no es así. Eso no es así según las Escrituras. Vemos aquí en Daniel 8.
A fin del reinado de estos, cuando las transgresiones lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Vemos aquí otra característica del anticristo. El anticristo, cuando venga, el anticristo final, porque ha habido muchos anticristos en la historia, muchos precursores le llaman del anticristo, como lo vimos que fue Darío, que fue Nabucodonosor, que fueron los Césares. Ha habido muchos, pero el anticristo final va a tener una característica importante, igual que la han tenido ellos. Es mucha sabiduría, dado en enigmas, entendido en enigmas. Ahorita el mundo está estamos todos muy fascinados con la sabiduría, con el conocimiento. Por ejemplo, un niño, para que sea popular en la escuela, no importa si es gordito, blanco, negro, o si es mujer, lo que sea. Si es inteligente, si su IQ es elevado, es popular. Todo el mundo quiere a ese niño. Y no tan solo él, sino que luego viene Harvard y dice, lo quiero. Vienen los colegios grandes, lo quiero. Entonces, eso es así. Ahorita sale un hombre que diga, miren, no, tantos problemas con el cáncer, yo tengo la cura. Viene un hombre que diga, tantos problemas con eso, yo puedo hacer eso. En unas horas, todo el mundo lo adoraría. Y el anticristo se hará esto. En el mundo antediluviano, antes de que Dios destruyera el mundo por agua, precisamente una clase de demonios levantaron a estos hombres, y eran hombres de renombre, hombres famosos, hombres que tenían mucha inteligencia, hombres que descubrían cosas importantes, y estos hombres tuvieron mucha fama. Pero esta clase de demonios, dice la Biblia, que están guardados en prisiones eternas. Pero aquí en Apocalipsis nos dice que a final del tiempo serán sueltos, y ellos van a criar al anticristo. Ellos van a criar al anticristo. No obviamente como dice Génesis 6, que van a tener los ángeles relaciones con la mujer y van a ser los hijos, porque sabemos que los ángeles no pueden tener relaciones con las mujeres, como lo dice la palabra de Dios, eso está claro. Pero lo que sí pueden hacer los demonios es poseer a los hombres. Como dice las escrituras, Satanás entró en Judas, y Judas era un diablo. Y si Judas tiene relaciones con una mujer, ¿de quién es el niño? Del diablo. Así que pueden ellos manipular eso y criar su anticristo y darle todo el conocimiento para poder usarlo para engañar a las naciones. Esto es precisamente otra de sus características, dado en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Igual que Cristo. En esto también imita a Cristo. Cristo dice, todo lo que yo digo lo recibí de mi Padre. Yo he venido en el nombre de mi Padre. Cristo no viene en su propio nombre. Todo el poder de Cristo es la plenitud del Padre en Él. Así que esta es otra característica. Con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y vemos ahí en Tesalonicenses 2:2, dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Las mismas palabras las confirma Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 8. Clarito está. Isaías 11 también nos habla de esto, en su versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con iniquidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. La palabra de Dios es tan poderosa que le puede decir a un hombre de 4 días muerto, sal fuera, y sale. Con su pura palabra mata al impío. Ese es el poder de nuestro Dios, es lo que estamos viendo aquí, como nos lo explica el apóstol, y era una profecía de Isaías, clarito. Vamos a ver Daniel 7, Daniel 11, más características del anticristo. Estamos viendo a la segunda bestia, que es el anticristo. Daniel 11, 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no dará la honra al reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Todo el tiempo tomó el reino con halagos, siempre fue un engañador. Cuando se presentó ante Eva, le dice Eva, no podemos comer de ese árbol porque ciertamente moriremos. Luego dice, no morirás. Eva le dice que ese árbol no es correcto tocarlo,
y él le cambia toda la perspectiva a Eva. Ahora resulta que Eva, cuando come, Eva ve que era bueno, que era agradable y era codiciable. El árbol que era malo, Eva le cambia todo, porque le dice, serás como Dios si lo comes. Serás como Dios, siempre engañando. Así tomó el reino con halagos, como lo dice Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. O sea que el engaño estará tan grande, que si fuera posible, pero no lo es, aún hasta los escogidos. Porque es un engaño tan grande. ¿No se fijan estas palabras lo que dice? Porque se levantarán falsos cristos. Aquí tenemos iglesias por todas partes diciendo que están adorando a Cristo. Todo el mundo agarra y llaman a Cristo. Denle un aplauso a Cristo, aquí Cristo y aquí Cristo. Pero se levantarán por todas partes. Esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de agua. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Lo ha hecho en la historia y lo hará y lo seguirá haciendo. Vemos cómo barrió todo en el tiempo de Jesucristo, en el 70 DC, y como inundación. Vemos en Hechos 26 cómo estas mismas palabras las vemos en las Escrituras. Dice, se reunieron los reyes de la tierra, los anticristos, y los príncipes se juntaron en uno, se unieron contra el Señor y contra su Cristo. Lo que le hacen a Cristo se lo hacen a Dios. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, todos contra él. Todo aquí está interpretado. La Biblia lo anunciaba el profeta Daniel 11 y aquí lo vemos cumplido en el libro de Hechos. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Esto es precisamente lo que hacen los falsos cristos. Reparten, dan, regalan a sus soldados. Siempre se ganan al pueblo con halagos, repartiendo tierras, despojos, riquezas. Y es la manera que oprimen a los demás. Primera de Tesalonicenses 5:2 nos dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Porque aquí vemos clarito cómo está diciendo, estando la provincia en paz. El día del Señor vendrá cuando los hombres se estén casando y dando en casamiento, cuando digan paz, paz, cuando piensen que todo está bien, porque no puede haber paz para el impío. No importa que haya prosperidad, no importa que todo el mundo tenga se le repartan bienes y riquezas. La palabra de Dios dice clara, lo sorprenderás, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando todos digan paz, entonces destrucción repentina. Continuamos aquí con Daniel 11. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Lo mismo que vemos aquí en 2 de Tesalonicenses 2. Dice que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, a ellos. Pero oiga bien lo que dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto mismo lo explica Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que es Dios mismo que a estas personas que rechazan a Cristo, estas mismas personas, Dios les envía un poder engañoso. Lo vemos aquí bien claro, como lo dice ahí el texto. Vemos también que dice que el rey hará su voluntad y se ensombrecerá
y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Este anticristo ataca a Dios y alaba a Dios al mismo tiempo, como le dije. Imita, ataca, pero después se quita la máscara. Se opone, se levanta contra todo Dios. Pero lo vemos también, como dice aquí, y el rey hará su voluntad y se ensombrecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. O sea, al mismo tiempo se opone y habla maravillas. Siempre está así, que nunca lo vemos venir. Tiene muchas caras. En 2 de Tesalonicenses 2:4 nos dice lo mismo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Pero fíjate de qué manera se opone. Oigan esto. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Pero fíjense cómo hace el cambio también aquí el versículo. Tanto que se sienta, se opone tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Ven? Las caras del anticristo. Se opone, pero ¿cómo? Poniéndose en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sabe cuál es el lugar ese? Aquí donde yo estoy parado ahorita. Este es el lugar donde Él se para a torcer las escrituras. Está por todas partes. ¿Y en qué forma lo hace? ¿En qué cara? No en la cara del anticristo, sino en la cara del falso profeta. Pero el falso profeta trabaja completamente para el anticristo. Es lo mismo, como lo vamos a ver ahorita. Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas sin blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Habla cosas grandes sin blasfemia. Dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Así que lo vemos haciendo siempre esto. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Aquí lo vemos otra vez imitando a Cristo hasta en eso. Cristo nunca se casó y Él tampoco hará caso del amor de las mujeres. Pero está imitando, está imitando. Mateo 24:15, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Así que vemos nosotros, ¿por qué yo traigo estos ejemplos de Daniel? Porque Cristo los trae. Cristo no está diciendo que Daniel habló puras tonterías, sino Cristo está diciendo la misma abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. La van a ver ahí, y la vieron. Vieron a Tito destruyendo a todo el pueblo de Dios. Dice entonces, si alguno dijera, mira, aquí está el Cristo, mira, ahí está, no lo creas. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Palabras de Cristo Jesús. Así que vemos aquí otra característica del anticristo, ya lo que dice Juan. Voy a ir más rápido. Primera de Juan 2. Hijito, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esto es otra verdad, otra de sus caras, que ya tiene 2000 años actuando aquí en la tierra. Y al mismo tiempo todavía no viene. Ese es el anticristo, para que vean sus múltiples rostros. Tiene 2000 años actuando y va a venir otro. Al final, el que Cristo matará con el resplandor de su venida, ese no ha venido. Pero tienen 2000 años actuando en la tierra. Y lo mismo lo confirma el apóstol. Según de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Ya está en acción. Porque si la primera vez yo digo, lo dice Juan, un apóstol, ya está en acción. Decir que el anticristo va a venir allá al fin del mundo nada más, estamos diciéndole a los apóstoles mentirosos y a las escrituras. Es imposible. El anticristo tiene 2000 años aquí y más de 2000 años, porque antes de que Cristo viniera ya estaba atacando, como lo vemos allá con los imperios antes de Cristo. Así que es increíble la mala información que tenemos acerca del anticristo.
Así que vemos aquí que dice, pues ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Quién lo detiene? Y aquí se sueltan hablando un montón de cosas. Y yo le voy a decir una cosa, he visto tantas especulaciones, inclusive uno de los teólogos más respetados que tenemos dice que lo detiene son el Imperio Romano. Pero entonces está interpretando la Biblia con la historia. Y no, la palabra de Dios se interpreta sola. Lo primero que le voy a decir son tres cosas, pero prácticamente es una la que lo detiene. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿en qué forma? En que no puede empezar todo esto hasta que no sea el número de los escogidos. Eso también es un acontecimiento que lo detiene. ¿Cuál otro? Cuando se haya predicado el Evangelio a toda criatura, entonces será el fin. Otra cosa, la atadura del dragón es por 1000 años, después será suelto. Y al final de eso dice, todo esto en resumen es la soberanía de Dios, es la palabra de Dios. Lo mismo que detenía a Satanás que no tocara a Job en su cuerpo, lo mismo que detiene siempre es la palabra de Dios. Se obedece porque no se puede desobedecer. Esto es lo que lo detiene, la soberanía, la palabra de Dios, ciertos acontecimientos que están solo en el conocimiento de Dios. Y por último, el profeta, el falso profeta, Apocalipsis 13, versículo 11, es el falso profeta y es la última frase, ya termino. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Miren esta bestia. Esta bestia subía de la tierra. Otra vez, el dragón está parado entre el mar y la tierra. Y sale una del mar y sale la otra de la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, tenía una apariencia de piedad, pero al hablar se sabía que era un dragón. Y aquí vemos Mateo 24:2. ¿Quién es el mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Apocalipsis 13, aquí continuando con el 12, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Vemos lo que hace el falso profeta. Ejerce toda la autoridad. Toda la autoridad. Esto es equivalente a esto. Por ejemplo, si yo tengo aquí 5 hombres que trabajan para mí y solo me reciben órdenes de mí, y yo les digo, vayan, tú ve y elimina 10 hombres acá en Egipto, tú ve y elimina 8 en Europa. Al final de cuentas, ¿quién los mató? Yo. ¿Por qué? Porque ustedes hacen lo mismo que dice esta bestia, y ejercen toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Ustedes simplemente todo lo hacen para mí. Por eso lo que ustedes hacen me cuenta a mí. Y esa es otra de las caras del anticristo. Y por eso mucha gente se confunde. La característica se siente en el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios. Eso no lo hace el anticristo, pero le cuenta al anticristo. ¿Por qué? Porque lo hace el falso profeta para el anticristo. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra, los moradores de ella, adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esta cuya herida mortal fue sanada la identifica con el anticristo, que imita a Cristo también en eso. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres, imitando a los profetas de Dios, que hicieron descender fuego de la tierra, y a los apóstoles después. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permite hacer en presencia de la bestia. Se le permite, Dios tiene control de todo. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Hay otra vez la bestia parodiando a Cristo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y vimos clarito que en el Antiguo Testamento tenemos una ilustración de este texto, para interpretar este texto, para ilustrarlo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y matase a todo el que no la adore. Vemos clarito en el tiempo de un anticristo, de Nabucodonosor. Se construyó una estatua muy grande, muy impresionante, pero tú podías tocarla y la estatua no hacía nada. Pero ¿qué hace el anticristo? ¿Qué hicieron los falsos maestros de ese tiempo? La hicieron hablar.
y le hicieron matar a la bestia, a la imagen. ¿Cómo lo hicieron? Le pusieron voz y dijeron, bueno, vamos a editar un edicto que todos se postren ante la imagen y la adoren. Ahí la hicieron hablar. Y el que no la adoraba, lo mataban. Ahí la hicieron matar. Era una imagen, no tenía valor, sí, pero la gente le da vida. Como nosotros, como les digo, cuando la gente se para ante una imagen, tú te burlas de una persona que cree, por ejemplo, en una virgen, en la Virgen de Guadalupe, X virgen. Tú te burlas de ella. Dices, ¿cómo puedes creer en algo que simplemente es un cuadro de madera, algo que está muerto? Sí, pero tú no sabes que esa persona un día tenía a su hijo en el hospital y le dijeron que no tenía cura. Se paró enfrente de ese cuadro que no vale nada y que está muerto y le dice, si mi hijo se levanta, yo te voy a seguir el resto de mi vida y voy a hacerte una procesión de rodillas aunque me salga sangre. El chamaco se levanta por alguna razón y ahí lo tienes, le dio vida a la imagen. Ahora eso será para ti una imagen cualquiera, pero no para él, ni para millones de personas alrededor del mundo. Eso es darle vida a las imágenes. ¿Y quién hace eso? La falsa religión. El anticristo por medio del falso profeta. ¿O ven cuántas caras tiene? ¿Ven lo peligroso que es? ¿Ven sus rostros por donde quiera? Vamos a ver Daniel 8:12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Es precisamente una obra de Satanás y del anticristo. Es otra de sus caras, echar por tierra la verdad. Siempre lo ha hecho así. Juan 8:44 nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es otra de sus caras. Mentiroso, echa por tierra la verdad. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, el mentiroso. Y por último, para conectar todo esto, vamos a ver la Trinidad impía. Eso es lo que une a todo esto, porque hasta ahorita no se lo había dicho. Esta enseñanza es básica y fundamental para que ustedes le vean los rostros al anticristo por donde quiera. En otras palabras, el anticristo no solo imita a Cristo. El anticristo, o sea, Satanás imita la Trinidad Santa. Y también hay una Trinidad impía, hay una Trinidad diabólica, satánica. Y esa la Biblia la habla, la Biblia la enseña. Y los teólogos todos lo han visto. Pero parece que se nos olvida a la hora de enseñar. Así que esto es fundamental y ahora sí le vemos más caras al anticristo. Apocalipsis 16, versículo 13 es el versículo clave para entender esta Trinidad. Apocalipsis 16, versículo 13. Se me está acabando el tiempo. Dice el 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Oigan, ¿de dónde salieron? De la boca del dragón, la primera bestia, de la boca de la bestia, 2, y de la boca del falso profeta, 3. Ahí están las 3 bestias que identificamos ahorita. ¿Qué salieron? 3 espíritus inmundos a maneras de rana. Pero que no termino. Dice, pues son espíritus de demonios. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes. Por eso los reyes están involucrados con los anticristos. Van a los reyes de la tierra en todo el mundo, en toda la historia, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, ¿para qué es todo esto? Para atacar a Dios. Son los antagónicos, son los enemigos de Dios, de toda la eternidad. Esto comenzó en Génesis 3:15. Esta es la simiente de la mujer con la simiente de Dios. Como decía el joven, el Apocalipsis es fácil, es una batalla de Cristo contra el anticristo, pero Cristo gana. De esto se trata. De esto se trata. Y vemos en 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios. Esto lo hace el falso profeta, pero ahora sí entienden que es uno. ¿Por qué? Porque es una Trinidad.
Lo que hace Cristo le cuenta al Padre, y lo que hace el Padre le cuenta al Hijo. Otro ejemplo más claro, la salvación de ustedes. En su salvación, si yo le pregunto quién los salva, usted va a decir, me salvó Cristo, pero está envuelta a la Trinidad, porque el Padre los escogió. Cristo viene a morir eficazmente por ustedes y por mí. Cristo es el que viene a hacer esa expiación, a redimirnos, a rescatarnos, a hacer propiciación por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo nos hace el llamado eficaz. El Espíritu Santo nos santifica. La Trinidad está envuelta en nuestra salvación. De la misma manera, la Trinidad impía está envuelta en la destrucción, en el engaño, en el ataque del hombre. Eso. Y estos pasajes están claros aquí en la Biblia. Aquí vemos al anticristo por medio del falso profeta atacar a la Santa Trinidad. En 1 de Juan 4 dice, amados, no creas a todo espíritu, son espíritus de ranas, espíritus que salen, espíritus de demonios. No los creas a todo espíritu, sino probar los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo desde hace 2000 años. En esto conoces al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual nosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, hace 2000 años. Segunda de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Todas estas son características, son diferentes rostros del anticristo. En 1 de Juan 2 dice, hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí vemos la conexión entre el falso profeta y el anticristo como uno solo. Ahorita la vamos a ver, esa conexión. Dice la palabra de Dios, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estos que salieron de nosotros, ¿en qué forma? Está hablando en forma de los falsos creyentes, de los apóstatas, de los falsos ministros, no en forma del anticristo como un rey, porque los reyes no han estado entre nosotros. Pero esto es una característica del anticristo, pero refiriéndose a quién, a las personas, a los falsos maestros que salen de nosotros. ¿Como quién? Ejemplos, como Judas Iscariote, un apóstol de Jesucristo. Salieron entre nosotros, pero no era de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros se hubiera quedado como se quedó Pedro y Juan y los demás. Pero él salió para su lugar, donde tenía que estar, porque no era de nosotros. ¿Quién es el mentiroso sino que niega que Jesús es el Cristo? Este es el que niega al Padre y al Hijo.